Bueno, como sabéis, el Camino de Santiago es como la joya de la corona del turismo de Galicia, ¿no? Es por lo que más nos conocen seguramente. Y habiendo diferentes motivaciones de viaje dentro del camino, pues religiosas, por lo que sea, por culturales, por deportivas también, es cierto que hay algo que los une a todos los caminantes, que es la práctica de ejercicio físico, la práctica de deporte. No se puede hacer el camino sin hacer actividad física y deporte, y quizás sea el producto de turismo deportivo, si me permitís, de mayor éxito, ¿no? Me acompañan en la mesa para hablar sobre sostenibilidad, sobre los caminos de Santiago, desde el más próximo a mí hacia la más lejana, Cesario González Pardal, que es el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Ildefonso de la Campa, que es el director de la Sociedad de Gestión del Plan Xacobeo, y Begoña Ávalo, que es planificadora de producto en T-Travel, ¿no? Si os parece, vamos a abrir un pequeño turno de 3-4 minutos para que ellos os expongan qué es su entidad, a qué se dedica la entidad que vienen representando, y después sí que abriremos un turno para hablar de diferentes temas, ¿no? Si os parece, pues empezamos por aquí, Cesario. Muy buenos días a todos y a todas. Y Jacobo, muchísimas gracias por la invitación y por la moderación de esta mesa. El Clúster de Turismo de Galicia es una gran asociación a nivel turístico gallego que nació en el año 2012, y el próximo año vamos a hacer 10 años que estamos representando a la cadena de valor del turismo en Galicia. Actualmente tenemos dentro de la asociación del clúster 67 asociaciones y 16 empresas que entran por su propio peso, es decir, que tienen más de 50 trabajadores o que tienen más de una facturación de 50 millones de euros anuales. Representamos a casi al 97% del sector turístico gallego, desde casas de turismo rural, empresas de ocio, agencias de viajes, guías turísticos, rutas del vino, hoteles, restaurantes, en definitiva, todo lo que es turismo en Galicia. Nos ha tocado vivir un momento delicado, como ha sido la pandemia. Todos hemos pasado por este mal trago. Y bueno, pues lo que hemos intentado es mantener tejido empresarial, intentar que las empresas se mantuviesen activas dentro de la realidad que estamos viviendo, para mantener también puestos de trabajo. Y bueno, ya ahora en este año 2022, con el verano ya pasado y con el tirón del Xacobeo, pues se han mantenido muchísimos puestos de trabajo. Ha sido un buen año turísticamente hablando. Vamos a llegar casi a los 6 millones de turistas, con más de 400.000 peregrinos, que nos comentará después el director de la Sociedad Anónima del Xacobeo. Pero desde luego el sector turístico en Galicia nada tiene que pensar de que no pueda competir con otros destinos. Somos un destino que está creciendo año tras año. La calidad de nuestros productos es extraordinaria, y la calidad de nuestros propietarios, de nuestros gestores, de nuestros establecimientos y del tejido empresarial gallego es maravillosa. Se presenta un año también 2023 francamente bueno para el sector turístico, así nos lo están afianzando los datos de las reservas del año que viene. Aunque no va a ser año santo, va a seguir esa inercia del propio año santo, y el sector lo que tiene que seguir haciendo es modernizándose, formándose y creyendo en la sostenibilidad. Después os hablaré también del Club de Producto Sostenible que el Clúster de Turismo de Galicia, en colaboración con la Xunta de Galicia, ha puesto en marcha. Pero vuelvo a repetir que el sector turístico gallego está atravesando horas buenas. Tenemos que seguir creyendo en lo que estamos haciendo, y desde luego la formación es algo importantísimo para nuestro sector. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que nos están viendo a través de streaming. Yo soy Ildefonso de la Campa y dirijo la Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo.
¿Qué es? Pues es una sociedad anónima de capital público, participada esencialmente por la Xunta de Galicia, que tiene su representación a través del Consejo de Administración, y que hacemos dos cosas fundamentales. Una es la gestión diaria de las estructuras e infraestructuras del Camino de Santiago, fundamentalmente lo que es la conservación y mantenimiento de la traza. La traza son 1.500 kilómetros de Camino de Santiago en nuestra comunidad autónoma, dividido entre los 10 itinerarios del Camino de Santiago que tenemos en nuestra comunidad y que, de hecho, vertebran, porque tocan a todas las provincias, este territorio. Y, por otro lado, también planificamos a medio y largo plazo la evolución de las políticas públicas dentro del Camino de Santiago a través de los planes directores que desarrollamos fundamentalmente en los periodos entre años jubilares. De hecho, presentaremos este año el Plan Director 2022-2027, es decir, desde lo que tenía que ser la finalización del Año Santo, aunque sabéis que lo han prorrogado por decisión del Papa un año más, con lo cual es 21 y 22, hasta que comience en el año 2027 el próximo Año Santo Jacobeo. Y además de eso también desarrollamos la planificación de lo que es la celebración civil de los propios años jubilares, lo que se llaman los años jacobeos, lo que estáis viendo ahora en el Jacobeo 21-22, las actividades de carácter social y cultural y de participación ciudadana que se producen en los diferentes municipios de Galicia, pase o no pase el Camino de Santiago por ellos, y además facilitamos la participación de los ayuntamientos y de la sociedad civil, pues abriendo líneas de ayuda precisamente para la promoción e ideas para la participación en los años santos. A eso es a lo que nos dedicamos fundamentalmente. Estamos bajo el amparo de la Agencia de Turismo de Galicia y, por lo tanto, estamos dentro del desarrollo de la planificación de las actividades turísticas, en este caso muy específicas, del Camino de Santiago como producto turístico, que es, además de ser otras muchas cosas, de las cuales vamos a hablar, y con una perspectiva fundamentalmente en el plan director, como os comentaré después, precisamente de mantenimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso en la promoción cultural, social y turística y económica que tiene el Camino de Santiago en nuestra comunidad autónoma. Gracias. Muchas gracias, Ildefonso. Begoña, por favor. Buenos días a todos. Pues mi nombre es Begoña Valo y efectivamente estoy aquí representando a T-Travel. Soy la Product Planner y, bueno, ¿qué es T-Travel? Desde el año 2001 somos especialistas en el Camino de Santiago, es decir, somos una agencia de viajes mayorista, minorista, que traemos gente de todo el mundo hacia el Camino de Santiago. Dentro de la empresa y dentro de nuestra andadura hemos creado el sello de calidad Camino Clean. ¿Qué pretendemos con Camino Clean? Pues estar dentro de un camino sostenible, ¿no? Ayudar a todo el mundo y, sobre todo, a aquellos peregrinos que vienen, pues darle la información necesaria para continuar con el Camino de Santiago, que sea algo sostenible no solo en cuanto a la naturaleza, sino también en cuanto a los medios culturales, monumentos culturales, y demás. Recientemente estamos también formando parte del Club de Galicia Destino Sostenible. Básicamente somos una agencia de viajes que lo que pretendemos pues es que todo el mundo pues disfrute del Camino de Santiago, pero dejando su huella sin dejar su marca. Muchas gracias. Bueno, entramos, si os parece ya. Me gustaría ver si somos capaces de tratar tres temas hoy aquí en la mesa, ¿no? El último sería el perfil del turista, de los turistas, y sigue siendo igual ahora que prepandemia, ¿no? El penúltimo que me gustaría tratar es hablar de los caminos de Santiago, de todos los caminos, de cuántos caminos puede haber y si esto puede seguir creciendo el número de caminos o el número de peregrinos o no. Y el primero tiene que ver más con la parte estratégica de definición, ¿no? de lo que es el turismo sostenible, ¿no? Y bueno, comentábamos antes, ¿no?, que en el año 87 Naciones Unidas definieron lo que es la sostenibilidad, ¿no?, que es aquello que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin poner en riesgo las necesidades que tendrán las generaciones futuras, ¿no? Pero esta sostenibilidad no solo es la medioambiental, sino que tiene otros dos componentes más, que es la social y la económica, ¿no?
Y hoy en día el turismo, si no es sostenible, no es turismo, y el camino, si no es sostenible, no es camino tampoco, ¿no? Entonces, tanto el turismo que está llegando a Galicia, o el turismo que hay en toda España, y el propio camino, se está atendiendo bien a todos estos tres ejes de la sostenibilidad. O sea, medioambientalmente estamos haciendo bien las cosas, en la parte social estamos respetando la identidad cultural de nuestro territorio, seguro que sí, y en la parte económica se están generando realmente oportunidades en el trayecto del camino, los destinos receptores del turismo, ¿no? Estas son reflexiones profundas que darían ellas mismas para un congreso completo, ¿no? Pero sí, pues nos gustaría saber vuestra opinión un poquito sobre esto. Cesario, empiezas tú si quieres. Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo con respecto a años anteriores. Después nos aumentará también Ildefonso, el típico el turista o el peregrino que hace el Camino de Santiago. Pero el tema de la sostenibilidad que está ahora en boca de todo el mundo, yo creo que Galicia ya llevaba años haciéndolo. El plan director que el clúster desarrolló el 2021-2023, una de las directrices era principalmente la sostenibilidad. Sí que es cierto que hay diversas zonas que puede haber un incremento de flujos turísticos que se están intentando regular por parte de la Administración. Hay un problema, creo que también que tenemos que seguir mirando mucho por él, y la Administración tiene que seguir haciendo su trabajo, que es el intrusismo que está teniendo el sector turístico, la agilización en los trámites burocráticos a la hora de intentar controlar este intrusismo también es algo necesario, porque realmente el que no sean profesionales los que están gestionando empresas turísticas, los que no sean profesionales que estén invadiendo ese terreno o esas zonas protegidas, y estoy pensando en un caso del Parque Natural Illas Atlánticas y del islote de Areoso exactamente, que es un espacio que no sé si conocéis la mayoría de la gente, que es un islote que está entre la Illa de Arousa y la zona de Ribeira y Puebla, en la propia ría de Arousa, que tiene un problema de que un flujo demasiado denso, sobre todo en verano, de personas que acceden a él, y pues no se está controlando esa situación. Por parte de la Administración se están poniendo todas las herramientas necesarias para intentar limitar ese espacio para que siga siendo sostenible, pero también esperemos de que haya una buena atención a esas empresas que han desarrollado su actividad económica, empresarial y turística a la hora de regular ese flujo de turistas que vayan a este islote. Por lo tanto, como tú bien decías, sí que tenemos que seguir mirando por la sostenibilidad, porque Galicia, desde luego, que es un territorio que nos da de comer, pero no podemos poner en peligro la gente que viene detrás, seguir manteniendo territorios, seguir manteniendo paisajes, seguir manteniendo población en zonas rurales, y desde luego la creación de esas empresas y el mantener esas empresas, hablando turísticamente, sin que perjudiquen el medio natural gallego, desde luego que es algo importante. Bueno, yo ya para empezar a hablar de sostenibilidad, y sabéis que la sostenibilidad en principio es no generar un gasto en el presente que al final suponga una hipoteca para las generaciones futuras, es decir, lo que se supone que debe ser una buena administración de los recursos en el presente. Vivimos en un país que, pese a que hemos adoptado todas las recomendaciones ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea Naciones Unidas, tenemos una deuda que es 1,5 veces nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, como Estado y como país muy sostenibles al futuro no somos. Y estamos, además, endeudando a nuestras generaciones futuras, a vosotros los primeros, y después a vuestros hijos y a vuestros nietos, y como sigamos así, a vuestros bisnietos y a vuestros tataranietos, porque estamos gastando mucho más allá de lo que podemos pagar en el presente.
lo cual ya nos da una cierta idea de que muchas veces la sostenibilidad se queda solo en palabras y no en acciones reales. ¿Por qué? Pues porque los Estados somos los únicos organismos que tenemos una capacidad infinita de hipotecarnos y de admitir deuda. Ni a una empresa privada ni a una familia le permiten endeudarse más allá de su capacidad de pago mensual. Bueno, un Estado se puede endeudar hasta que realmente haga crack. Como de momento ninguno en esta Europa occidental lo ha hecho, pues ahí seguimos gastando mucho más de lo que nos podemos permitir. En el Camino de Santiago hemos hecho un análisis, lo seguimos haciendo y hacemos un control permanente a través de acuerdos que tenemos fundamentalmente con la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela para hacer un seguimiento a si realmente estamos haciendo un camino sostenible a todos los niveles, económicamente sostenible, socialmente sostenible, medioambientalmente sostenible, patrimonialmente sostenible. Y de momento los datos nos dicen que sí. Es decir, la inversión pública que se está haciendo anualmente en el Camino de Santiago se multiplica después por 20 en la capacidad, es decir, en la riqueza que genera el propio Camino de Santiago per se. Además, riqueza que no va directamente a los bolsillos de la Administración pública, sino que se reparte socialmente entre todos los sectores que están implicados en el Camino de Santiago. ¿Cómo podemos, además de hacer seguimiento de esta sostenibilidad, garantizarla? Pues a través de nuestros planes directores. Y nuestros planes directores lo que están buscando precisamente es orientar un Camino de Santiago que sea sostenible y que sea autofinanciable y, sobre todo, que genere, como estamos comprobando, que genere riqueza en los territorios por los que pasa. Hay que decir que el Camino de Santiago son los caminos de Santiago. En Galicia tenemos 10, en España tenemos 100 y pico, en Galicia hay 1.500 kilómetros de Camino de Santiago, hay casi 32.000 kilómetros en España, hay 80.000 kilómetros de caminos de Santiago en Europa y es un gran eje vertebrador a nivel cultural e histórico de lo que somos como europeos. Los filósofos, por ejemplo, Goethe ya dijo que Europa se hizo caminando y se hizo caminando precisamente por el Camino de Santiago como gran ruta de peregrinación, pero también gran ruta en donde se trasladó la cultura medieval y que nos conformó a todos, que éramos reinos separados y además en un momento donde estábamos en un conflicto abierto con los musulmanes y precisamente en territorio español, se consolidó lo que hoy conocemos como identidad europea. Y conforme se fueron haciendo los cambios que nos han hecho los europeos contemporáneos que somos, se fueron haciendo de una forma más o menos homogénea en los diferentes países europeos. Bien, pues con esto y con estos mimbres históricos y culturales tenemos que manejar, primero, el primer itinerario cultural europeo, que es algo muy importante, que es el Camino de Santiago, y además un Camino de Santiago que ha sido declarado a nivel mundial Patrimonio de la Humanidad, con lo cual tenemos un deber y una obligación de protección del propio camino y de su patrimonio muy importante. Pero es que además el Camino de Santiago también es un producto turístico y por lo tanto es una generación de riqueza para nuestra comunidad autónoma. Dentro de los 10 caminos que tenemos 2 casos de rotundo éxito. El primero es el Camino francés, el camino histórico y más reconocido, y en donde ya tenemos mediciones que nos dicen los resultados económicos que se están produciendo. Sobre todo el camino afecta económicamente y mejora los resultados de los pequeños municipios, tiene una menor importancia en las grandes ciudades, tal vez salvando Santiago de Compostela como meta final y receptorio de todos los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Pero tenemos caminos que realmente todavía queda mucho que trabajar en ellos para que esos resultados económicos los hagan sostenibles, porque en algunos caminos todavía la inversión pública que hacemos en ellos es deficitaria porque después no se consiguen los beneficios económicos generales que nos digan que ese camino realmente es sostenible y no genera solo una deuda administrativa, una deuda económica a la Xunta de Galicia, que es una deuda económica al conjunto del pueblo de Galicia. Es así, porque nosotros, como sabéis, manejamos en base a los impuestos que recaudamos, como todos los estados, y después a la capacidad de endeudamiento o no que podamos tener. Además de tener estos 10 caminos, tenemos casi 30 más, después lo hablaremos, que ahí sí que nos preocupa mucho y estamos haciendo un análisis que esperemos que lo llevemos al terreno de la sensatez para definir hasta dónde podemos ampliar los caminos de Santiago. Otro estudio que se está haciendo también es ver qué capacidad de carga
tienen el conjunto de los caminos de Santiago. Este año han llegado, a día de hoy, 434.000 peregrinos a Santiago de Compostela que han recogido su Compostela, es decir, el documento que emite el Cabildo y que certifica que esa persona ha hecho el Camino de Santiago, ha recorrido más de 100 kilómetros por las rutas de peregrinación. Nuestro cálculo es que hay más o menos entre un 30 hasta un 50% más de peregrinos que hacen el Camino de Santiago y que no recogen la Compostela, con lo cual el universo anual en este 2022 del número total de peregrinos rondará y superará algo los 550.000, podemos llegar a los 600.000 peregrinos. ¿Hasta dónde nos daría? Nuestro cálculo en estos momentos, y teniendo en cuenta lo que es el camino francés, es que los 10 caminos de Santiago pueden soportar perfectamente una carga anual de 2,5 millones de peregrinos, con el desarrollo de infraestructuras, y eso supondría una generación de negocio muy importante, siempre y cuando sepamos entre todos, porque además el Camino de Santiago es una cosa de todos. El camino nació mediante una acción de la sociedad civil, que fue las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, que se empeñaron y que así lo hicieron en recuperar las rutas históricas, fundamentalmente empezando en el camino francés, señalizarla y abrirlas a la peregrinación. La Administración pública, por suerte, en su momento se dio cuenta de la importancia que tenía este hecho y lo apoyó, y al final lo abanderó y lo gestionó, lo que es actualmente las políticas públicas en el Camino de Santiago a partir del año 1992, pero que implica también a ayuntamientos, a diputaciones provinciales, al sector privado, que es fundamental para la generación de servicios al peregrino, etcétera, etcétera. Nosotros estamos evaluando diariamente la sostenibilidad, porque realmente lo que queremos es que el Camino de Santiago sea ejemplo, no solo ejemplo de cómo hay que hacer las cosas dentro de nuestra comunidad autónoma, sino que además nosotros somos el referente a nivel español y a nivel europeo de las políticas públicas a favor de la apertura de los Caminos de Santiago, porque hemos sido los primeros, junto con los franceses. Nosotros, que no tenemos ese chauvinismo francés, nos gusta la universalidad del camino, es decir, que el camino pueda empezar en Bergen, Noruega, y llegue hasta Santiago. Los franceses hacen una política de los Caminos de Santiago centradas en Francia, y para ellos que empiecen en donde quieran, pero que acaben en los Pirineos, que no hagan el salto al resto de la península. Por lo tanto, pensamos que nuestra visión universalista del camino, primero, es la que realmente hizo grande al Camino de Santiago en su momento, y sobre todo en la época medieval, y por ahí debemos de seguir. Vamos a hacer y estamos haciendo un camino que sea medioambientalmente sostenible, porque además pensamos que las actuaciones públicas en el camino deben de ser ejemplarizantes y, por tanto, que promuevan también después cómo se van a ir desarrollando las iniciativas privadas, porque nuestra voluntad es empezar a hacer un trabajo, pero que después realmente quien obtenga los beneficios y quien realmente lo desarrolle sea la iniciativa privada, sean los ciudadanos los que puedan optar a ver que hay un nicho económico importante que, si se lleva de una forma inteligente, puede realmente suponer un incremento de nuestra capacidad económica como país, como comunidad autónoma, como territorio. Y, por lo tanto, lo que estamos intentando hacer son buenas prácticas que después puedan asumir el conjunto de la sociedad civil, y así mantenemos una relación constante tanto con las asociaciones de amigos como con todos los sectores económicos implicados en el camino, y vamos desarrollando nuestras políticas de gestión. Y después el Camino de Santiago es profundamente transversal, porque lo toca casi todo. Toca la seguridad del peregrino, toca el medio ambiente, toca la ordenación del territorio, toca las obras públicas, toca la protección patrimonial, toca el desarrollo social, toca la inclusión de las personas con discapacidad que también tienen derecho a ser peregrinos, y así lo vamos desarrollando. Conforme vayamos siguiendo este debate, os iré explicando también algunas de nuestras políticas también de desarrollo sostenible de los diferentes itinerarios del camino. Bueno, seguimos con las actuaciones, Begoña. Bueno, pues nosotros desde Ititravel, desde nuestro sello Camino Clean, lo que pretendemos es, a través de esa información que le damos a los peregrinos que van a venir a hacer el Camino de Santiago, pues informarles y decirles realmente lo que deberían de hacer en el camino, que muchos de ellos ya sale de por sí de la persona, ¿no? Porque ya tiene ese carácter, porque ya es una persona que en su día a día utiliza las 3 Rs, es decir, reciclar, reutilizar. Entonces,
nosotros lo que pretendemos es que cuando un peregrino está en el Camino de Santiago y está realizando, y yo misma he sido peregrina y he visto de todo en el camino, de todo, sinceramente. Pero lo más importante es, si yo me quiero llevar un recuerdo del Camino de Santiago, no es necesario que me lleve una flor. Puedo hacer una fotografía que es el mejor recuerdo que me puedo llevar y que va a perdurar en el tiempo. No solo eso, cuando llego al hotel, que no simplemente, pues como estoy en un hotel y no estoy en mi casa y no pago yo la luz, bueno, pues da igual que se quede la luz encendida. No, cuando no estoy en esa habitación, pues apagar esa luz. Es decir, que a través de nuestro decálogo, que tiene 10 puntos muy diferentes, intentamos que el peregrino, ya no solo que cuando está caminando y se empapa de esa naturaleza, de esa flora, de esa cultura, de todos los monumentos que nos encontramos, también se empape de esa gente del lugar que se está encontrando en las diferentes aldeas del Camino de Santiago. Porque, como decía Ildefonso, sí es cierto que en las grandes ciudades no se palpa tanto en el camino, pero en las pequeñas aldeas, pues por poner un ejemplo, una pequeña aldea donde yo, pues hace muchos años, solamente veía una casa, a día de hoy esa casa, pues tiene un pequeño negocio familiar donde los peregrinos paran y al final eso es de lo que se trata, de que la gente que viene de todas las partes del mundo se inmiscuya con todas las personas de ese lugar y se lleven, vayan empapados de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, un poco de todo lo que nosotros le ofrecemos dentro del Camino de Santiago. Además de al peregrino, a través de esa información que nosotros les damos, lo que hacemos también es pues hacer charlas para que esas generaciones que vienen detrás que vayan un poquito inculcadas en la sostenibilidad. Es decir, pues acudimos a centros educativos y damos charlas medioambientales acerca de Camino Clean y qué hacemos nosotros como empresa para que el camino siga siendo sostenible. Ya no solo eso, sino que también hacemos acciones en vivo y en directo, como diría yo. Es decir, pues nos vamos a hacer un tramo del camino con voluntarios y con aquellos peregrinos que nos encontramos ese día y vamos recogiendo pues todos los residuos que nos encontramos por el camino. Son un poquito esas acciones como más llamativas, ¿no? Que en el momento pues llama la atención y que es que está muy bien acogida por aquellos peregrinos que nos encontramos en el momento. O el Día del Medio Ambiente nos vamos efectivamente al camino e intentamos efectivamente que esos peregrinos que están llegando al fin de etapa o ya sea Santiago o cualquiera otra de las etapas del camino, pues que nos ayuden un poquito en ese sentido y les comentamos lo que pretendemos a través del sello de Camino Clean, ¿no? Que entre todos deberíamos poner nuestro granito de arena y hacer que sea cada vez más sostenible. Gracias, Begoña. La segunda pregunta, ¿no?, que teníamos que hablar es lo específico del camino, ¿no? Y os voy a hacer una pregunta a cada uno, ¿vale?, para centrar un poquito vuestra intervención. Cesario, el sector del turismo al que tú representas, ¿está en todos los caminos? ¿Surgen empresas nuevas en otros caminos que no sean en el francés? ¿O son las empresas que estaban operando en el francés que también empiezan a operar en el resto de caminos? Eso por una parte. Y por otra, si nos podías hablar también del plan Galicia Destino Sostenible, este proyecto que estáis desarrollando desde el clúster. ¿Qué nos puedes contar de esto, Cesario? Pues bien, claro que los caminos son un motivo empresarial también para el sector. De hecho, están surgiendo empresas en los últimos años muy ligadas al Camino de Santiago. T-Travel es una empresa ya que lleva unos cuantos años trabajando este producto, pero cada vez aparecen más empresas ligadas a él. Sí que es cierto que también hay empresas que se mueven de un camino a otro, pero cada una normalmente está dentro de un territorio, dentro de un geodestino, dentro de un área geográfica muy determinada y limitada. Lo que sí que necesitamos es que esas empresas que sean empresas realmente de profesionales, que estén dadas de alta en el registro de actividades turísticas de la Xunta, pues que estén lideradas por profesionales o por monitores de tiempo libre, que cumplan en definitiva toda la normativa. Desde luego eso es lo que hace que el camino de Santiago con estas empresas que están ligadas a él pues que dé una serie de características mejores que las que hay en otros territorios.
La Xunta de Galicia, desde luego, es el gran promotor de los Caminos de Santiago a través de los albergues turísticos. El empresario ha ido viendo cómo poco a poco, al lado de esos albergues, han intentado y montado sus empresas. El impacto es tremendo. Poblaciones que estaban que no tenían ocupación ninguna, sus casas han visto una transformación. Yo siempre pongo el caso de una pequeña aldea que hay en el camino de Santiago a Fisterra, que se llama Olveiroa, que es una transformación tremenda de lo que puede significar el Camino de Santiago dentro de un territorio. Nos preocupa mucho seguir desestacionalizando, que no basemos nuestra actividad empresarial solo en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Hay que recordar que 6 de cada 10 turistas que llegan a Galicia ya lo hacen fuera de la temporada estival. Tenemos que seguir trabajando en esto. Las empresas tienen que mantenerse en el tiempo para ser todavía más rentables. Y, desde luego, apostando por esta sostenibilidad, en colaboración con la Xunta de Galicia, hemos puesto en marcha el proyecto de Galicia Destino Sostenible. No es más que ayudar a las empresas en el camino de la sostenibilidad, tratar de que cada vez nos concienciemos más de que es necesario buscar esa sostenibilidad en nuestros territorios, en nuestros establecimientos. Son más de 70 empresas las que están dentro de este programa. Han creado más de 150 productos sostenibles y, desde luego, que es algo que nos sorprende muy gratamente del impacto que ha tenido en la propia comunidad. No hay nada similar a nivel nacional. De hecho, acabamos de llegar de la World Travel Market en Londres y ha sorprendido a los touroperadores la creación de este producto, y con esto lo único que queremos es que nuestros empresarios que sigan manteniendo el territorio como está, poder vivir de él, pero que los que vengan detrás puedan seguir viviendo. Estupendo. Muchas gracias, Cesario. Ildefonso, ¿existe una estrategia de promoción de otros caminos que no sean el francés? ¿Cuántos caminos de Santiago más puede haber en Galicia? Porque ahora parece que cada esquina puede haber un camino de Santiago. Eso tiene un límite. Todos queremos nuestro camino. ¿Esto es posible? Bueno, el límite, cada administración se pone el suyo. Un alcalde que quiera que el camino pase por su localidad y no pasa, pues piensa que el límite debe estar de cuando se consolide el camino que va a pasar por su municipio. Después, el problema es que las realidades suelen ser tercas y nosotros tenemos cierta tendencia a querer medir para después poder desarrollar políticas públicas sensatas, es decir, que estén basadas en datos. Hay una realidad fundamental en los caminos de Santiago en Galicia. Más del 85% del total de peregrinos se reparten entre el camino francés, con un 51-52% este año, bajando, porque el año 2020 tenía un 54% y en el 2015 era un 58%, y un 27% de los dos caminos portugueses que llegan a Galicia, con un desarrollo espectacular por parte de los caminos de Portugal en los últimos años. Y después tenemos 8 caminos que andan entre lo máximo un 5% a un 2%, un 1%. Un caso muy específico es Fisterra-Musía, donde por los datos de Compostela se le da menos de un 1%, porque a veces se reconocen 800 o 900 peregrinos al año, pero no nos damos cuenta de que es el único camino que se hace al revés. Se comienza en Santiago de Compostela y se finaliza en Finisterre, con lo cual, como no vaya una delegación del Cabildo a entregarlas en Finisterre, es complicado. Los alcaldes nos están diciendo que sus cálculos superan los 70.000 peregrinos que pasan anualmente por ese camino. Lo primero es medir, y todavía no tenemos una buena medición de los peregrinos en el camino. De hecho, en este plan director, y ya se están haciendo las pruebas piloto en el camino francés, estamos poniendo sistemas de conteo efectivo de los peregrinos, además de conteo en todo el trayecto, para poder extraer inteligencia e información real de cómo se están comportando los peregrinos en el camino, por dónde pasan, por dónde se quedan, hacia dónde van, cumplen, cuál es la distancia que están haciendo los peregrinos en el camino.
tenemos todavía que promocionar, y nosotros promocionamos conjuntamente todos los caminos de Santiago. Es decir, no le damos mayor preponderancia a uno que a otro, y en todo caso nos preocupa más y hacemos mayor esfuerzo en aquellos que están menos promocionados. En el camino francés hacer una gran promoción hoy por hoy no tiene sentido, porque es el camino mitológico, es el camino de referencia sobre todo de los peregrinos extranjeros, pero sí podemos hacer una labor para que, teniendo en cuenta que según nuestros datos y lo que manifiestan los propios peregrinos, más de un 78% repiten en el Camino de Santiago, es que tomen otras decisiones y otros itinerarios a la hora de que en otros años vengan a hacer el Camino de Santiago. ¿Hasta dónde da el camino? Pues yo diría que primero tenemos que ver hasta dónde somos capaces de desarrollar los 10 caminos que tenemos y después plantearnos otras posibilidades. Yo entiendo la posición de muchos alcaldes porque, ¿qué hacen? Ven el ejemplo del camino francés y dicen esto es una bicoca. No se dan cuenta de que el camino francés se empezó a desarrollar en el año 92, es decir, que esto no fue de repente nos cayó. Y claro, esto entra dentro de un concepto sociológico gallego que yo defino como el síndrome del kiwi, que es que uno planta un kiwi, le funciona, los vende bien y a los 3 años está toda Galicia llena de kiwis y al final el precio del kiwi cae y la gente anda loca para arrancar los kiwis de las fincas. Bueno, pues con el Camino de Santiago nos puede pasar lo mismo. Hay 139 municipios en Galicia por los que pasa el Camino de Santiago, pero es que nos están tocando a la puerta casi el resto de los municipios. Claro, y ahí hay algunos caminos, hombre, a mí no me gusta entrar específicamente ni nombrarlos porque si no los alcaldes después me zurran de las orejas. Pero hay caminos que empiezan en sitios ilógicos, donde nunca jamás un peregrino medieval empezaría su Camino de Santiago. Hay caminos que tienen recorridos que tú dices, nah, esto es imposible que un peregrino, a no ser que se perdiera y tuviera un problema de visión, en el medievo se largara y se pegara un recorrido de 250 kilómetros para llegar a Santiago, cuando realmente lo que buscaba el peregrino era el camino más corto y más seguro. Entonces, bueno, todo esto hay que explicárselo bien a los alcaldes. Ahora mismo, y a nivel oficial, se están estudiando 7 propuestas de caminos más por parte del Instituto Padre Sarmiento, con una encomienda del Centro Superior de Investigaciones Científicas y que, gracias al cielo, tienen un principio básico de definición, que es que 2 tumbas de peregrino y una capilla dedicada a Santiago no hace un Camino de Santiago. Eso ya es bueno, porque es que si no, los historiadores, yo estoy cansado, un poco cansado de recibir a los historiadores municipales que, claro, te llegan allí con un libro parroquial, una fotocopia que dice y en 1532 aquí se dio entierro un peregrino. Sí, coño, claro. Claro, si murieron por todos los municipios de Galicia. Es decir, es que en el medievo no había un Camino de Santiago. Se utilizaba el francés porque fue un camino en gran parte hecho ad hoc para garantizar un tránsito seguro. Pero también se hizo la Orden de Santiago para garantizar el tránsito de los peregrinos. Es decir, pero el peregrino iba pues por donde quería, por donde podía, por donde se lo podía permitir. Porque no todos podían ni eran aceptados en Samos, ni en Sobrado, etcétera, etcétera. Cada cual iba según sus posibilidades, exactamente igual que ahora. Es decir, porque peregrinos antes y ahora los hay de todos los pelajes. No hay que olvidarse que en el medievo también había peregrinos que venían a hacer el Camino de Santiago para redimir penas civiles o religiosas que tenían en sus propios países. Y un ejemplo claro son los Países Bajos o los países bálticos, que enviaban, a la gente le decían, tanto tiempo en la cárcel o este castigo, usted coge y después me llega aquí con una certificación del Cabildo de que realmente he hecho el camino. No va a ser que se me pide 4 meses o 5 o 6 y después me vuelva aquí diciendo que lo ha hecho. De ahí nace la Compostela, entre otras cosas. ¿Hasta dónde va a dar? Hasta donde nosotros queramos. Si lo hacemos con inteligencia, generaremos un producto que vaya adquiriendo valor, y si no lo hacemos con inteligencia, podemos devaluar el Camino de Santiago haciendo una multiplicación ad infinitum de caminos que no nos lleva a ningún lado. Muchas gracias, Ildefonso. Begoña, a nivel empresarial, ¿veis oportunidades en el resto de caminos? O sea, ¿vuestra estrategia está centrada solo en uno o estáis también en otros? ¿Recomendaríais a gente que esté buscando, bueno, que esté pensando en emprender, que realmente se centre en el francés, o también ves oportunidades en otros caminos? A ver, realmente nosotros como agencia de viajes ofrecemos los 10 caminos de Santiago, ¿vale? Sí es cierto que, pues por decir un número, de 10 peticiones, 8 están solicitando el camino francés. Y el resto, bueno, pues se van al portugués, al primitivo, al inglés, al que fuese, ¿no? Pero ahí es donde está nuestra labor. Es decir, según el perfil del cliente que nos está llamando, lo que está buscando, recomendar un camino u otro.
Está claro que intentamos, a ver, la mayoría de la gente, y sobre todo cuando viene con niños, pues piensa en el camino francés porque es uno de los más fáciles, ¿no?, en cuanto a desnivel se refiere. Pero ahora mismo también hay mucha gente que está pensando en el portugués porque es el que va por detrás, ¿no? Es como así decirlo, una moda. Primero el francés, luego el portugués y luego ya a ver a cuáles vamos. Nosotros realmente, lo que digo, los promocionamos todos, obviamente, e intentamos dirigir a las personas, a la gente, a esos caminos que no están tan masificados como el camino francés. Porque sí es cierto, lo comentaba anteriormente, yo he hecho también de guía acompañante en muchísimas ocasiones, tengo más de 25 compostelas y ha habido momentos en los que yo estaba rodeada pues, de italianos que parecía una romería y que toda Italia estaba en Galicia, en el camino francés. Por decir algo, que bien, que son peregrinos, que bienvenidos sean. Pero me refiero que a lo mejor no tendrían por qué estar todos ahí si entre todos y todas las empresas que nos dedicamos a esto, pues intentamos llevarlos a otros caminos y al mismo tiempo desestacionalizar. Es decir, que no todo el mundo venga a hacer el Camino de Santiago en el mes de mayo, en el mes de junio y de septiembre, porque las temperaturas son ideales. Bueno, pues a lo mejor un camino como el Camino francés, donde hay mucho robledal, una naturaleza frondosa y demás, pues lo puedes hacer tranquilamente en el mes de julio y agosto. Pero a lo mejor pues me puedo venir más en la zona de otoño, invierno, en la época, e irme a una zona como el Camino Inglés o como un camino primitivo o como un camino del norte. Empezar en la costa, en Ribadeo, y luego venir hacia el interior de Galicia y pasar por pequeñas aldeas, pero también lugares que son realmente increíbles, que tenemos aquí al lado y que a veces nosotros mismos no conocemos, ¿no? Entonces, es un poco eso. Sí que los promocionamos todos, obviamente, y que intentamos que no todo el mundo venga a hacer el camino francés. Vale, sí, camino francés. O sea, cuando una persona dice Camino de Santiago, está pensando en el camino francés y cree que solamente existe ese. No, gracias a Dios existen otros muchos. Bueno, muy bien, muy buena propuesta esa, ¿no?, de promocionar los caminos en función de sus características y en función de la época del año en la que estamos, ¿no?, que unos se adaptan más a una determinada época que a otro. Nos quedan 10 minutos, si queréis abrimos un turno de preguntas. Si tenéis alguna cosa que comentar respecto a sostenibilidad, los caminos. Estoy esperando por el micro, por favor. Aquí, por favor. Dinos, por favor, a quién diriges tu pregunta. Me dirijo al señor Alfonso, que antes mencionó que tenían un plan para contar eficientemente a cuántos peregrinos pasan por cada camino. Me intriga, la verdad, qué consiste ese plan. Bueno, el plan es muy sencillo, es un desarrollo tecnológico. Son unos medidores IP que se van a colocar, que están colocados ya, en este caso en el camino francés, en su trazabilidad completa. En principio estamos utilizando los albergues públicos de la red de la Xunta de Galicia. Detectamos varios problemas, porque esto, como todos los planes tecnológicos, en principio te lo venden para 3 meses y después pasan 6 meses y lo que estás haciendo es resolviendo problemas dichosos que previamente no se habían analizado. Tuvimos 2 problemas. Uno, el cambio de los sistemas de teléfono, sobre todo de los últimos Apple y de los últimos Android, porque compartimentan la señal IP y eso generó un problema para poder marcar la trazabilidad completa del paso del peregrino, porque era muy difícil ir juntando los trocitos de información. Eso parece ser que se resolvió. Y después, indudablemente, tenemos otro problema, que es que la traza, es decir, la traza es el camino físico con su área de protección a 3 metros a los 2 lados, tiene una alta protección patrimonial. A veces los albergues, es decir, si el peregrino no va directamente al albergue público y pasa por otro lado, no va a ser detectado por un medidor que está en el albergue. Ahora mismo estamos viendo con la Dirección General de Patrimonio, porque todo lo que afecte a los caminos de Santiago necesitan un permiso de patrimonio, lógico, eso es una garantía de la sostenibilidad de los propios caminos, que es la defensa del patrimonio de los caminos, para poder ponerlos en puntos específicos donde sabemos que en ese camino van a pasar el 100% de los peregrinos. Porque este aparato es un aparato medidor que va conectado a un alimentador que es mediante una célula solar,
Y eso tiene un cierto impacto visual mínimo, pero lo tiene dentro del camino, con lo cual ahora mismo lo están estudiando en patrimonio y lo esperamos ya poner de forma definitiva a principios de año y durante el año 23 hacer una medición completa en el camino francés y en el camino de Fisterra-Muxía y después hacer una extensión al resto de los caminos. Esto lo complementamos después con otro proyecto que estamos desarrollando y que ya está bastante avanzado con la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela, que es la generación de una metodología predictiva del paso y comportamiento de los peregrinos en el Camino de Santiago, mediante una recolección de toda la información pública y privada que hay sobre los caminos y después en las facultades de matemáticas, yo, me perdonáis, soy de letra y no sé cómo muy bien sé que hacen algoritmos, es lo que os puedo decir, pero nos van a definir mucho y nos van a dar mucha inteligencia a la hora de tomar decisiones estratégicas sobre el camino. Porque en el camino lo que no podemos hacer son experimentos. Es decir, el camino, el nivel de protección que tiene, la singularidad que tiene, y yo creo que lo importante que es para la vertebración de nuestra comunidad, hace que las cosas tengan que estar muy bien medidas antes de convertirlas en realidades y hechos que afecten a los propios peregrinos y al propio sistema. Después también es cierto que, siendo un producto turístico, hay que tener en cuenta que los propios peregrinos solo hay un 7% que se definan como turistas, asimismo. Un 42% se definen como peregrinos, otros como peregrinos por razones religiosas, otros se definen como deportistas, viajeros y solo un 7% como turistas. Es cierto que las entrevistas dan resultados diferentes al principio y al final, porque el camino tiene una característica esencial. Convierte cualquier cosa que entre en él en un peregrino al final. Uno entra como turista y acaba como peregrino, uno empieza como deportista y acaba como peregrino, porque si hay un hecho que es fundamental y en el que debemos de centrar nuestras políticas para la sostenibilidad del camino, es que el camino es una experiencia. Y además es una experiencia que los propios peregrinos nos describen como transformadora. A través del contacto con otros, a través de los procesos de reflexión personal, el camino rompe mucho esta forma de vida moderna porque te genera y te obliga a un proceso reflexivo, porque si vas caminando 6 horas, en algún momento, vamos, o te las pasas con el móvil en la mano, cosa que nosotros no recomendamos, o va a llegar un momento que el magín, que la cabeza te va a empezar a funcionar. Y sabemos también, y está medido, y estamos haciendo además un estudio sobre la salud mental en el camino, que pasados 5 días de peregrinación, los efectos que tiene de transformación interior del camino se van multiplicando. Por lo tanto, cuanto más tiempo uno pase en el camino, va apreciando más este proceso transformador, al cual no queremos tocar, porque nos parece el valor fundamental que tiene el camino. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Utilizar la tecnología como un telón de fondo. ¿Para qué? Sobre todo para que nos dé inteligencia para poder tomar decisiones estratégicas de manera informada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una allí al fondo. Allí al fondo, el chico del fondo. Y después esta chica aquí. Hola, buenos días. Para Ildefonso, la pregunta. Referente a lo que decías, que a partir del 5.º día ya la salud mental empieza a mejorar y tal, hay un sector de los peregrinos que ahora están ahogando porque se considera, en vez de los últimos 100, los últimos 200 kilómetros del tema de la Compostelana. Quería preguntarte qué opinas de eso y también el tema de los caminos que están saliendo cada vez más, si no sería mejor, en vez de seguir nombrando Camino de Santiago, nombrarles enlaces, yo que sé, por ejemplo, como puede ser la Vía Cúning o como puede ser el Camino Real, que cada vez van a salir más en los diferentes ayuntamientos que lo proponen, decirles pues, otra terminación para que no haya tantos caminos de Santiago donde elegir. Gracias. La primera sobre los kilómetros. Sí, bueno, esto es otro debate. Vamos a ver, hay de todo. Es decir, es que hay gente a la que le gusta hacer 600 kilómetros y hay gente a la que le gusta ir en romería. Yo, como administración pública, no soy quien para definir cuáles son los gustos de la gente, porque cuando las administraciones definen los gustos de los demás, malas cosas. Es decir, yo creo que la gente tiene que definir cómo se considera y qué es lo que quiere hacer.
A mí me vale tanto la peregrinación de 100 kilómetros como el que hace la de 300, como el que quiera empezar desde Gotemburgo o Bergen y se haga 5.500 kilómetros. Me parece perfecto y maravilloso y además va a tener una visión más completa. Pero además hay otra cosa. El camino nosotros queremos que sea accesible y ahí entra en abrir el camino a las personas con discapacidad. Yo, que no le den una Compostela a una persona que hace 50 kilómetros en una silla de rueda porque resulta que el peregrino de verdad tiene que hacer 300, pues yo, al que piensa eso, que lo reflexione con tranquilidad y calma, porque el camino es para todos. Una persona mayor de 65 años, a no ser que haya sido un deportista toda su vida, pues no le puedes obligar a hacer 400 kilómetros. Y después hay otro tema, es decir, vivimos en el mundo en el que vivimos. ¿Quién tiene un mes entero de vacaciones para dedicarlo a hacer el Camino de Santiago? Pues es muy difícil hoy por hoy. Cada vez estamos viendo más que la gente compartimenta su peregrinación en diferentes años y haciendo recorridos de una semana. Por lo tanto, a mí el purismo generalmente no me gusta mucho. Primero, porque los puristas hacen una referencia a un pasado que es mítico. Por desgracia no se hacían encuestas a los peregrinos medievales, pero vamos, en el camino había chorizos, había ladrones, había gente con mucha fe, había gente con menos fe y había algunos como Cosme de Medici que vinieron a hacerse una fiesta desde Portugal hasta Santiago con mucho dinero en el bolsillo y a ver pues qué es lo que había por aquí que atraía a tanta gente. Es decir, por lo tanto, las motivaciones que tenían los peregrinos entonces y ahora pues son las que tiene cada uno individualmente. Nosotros lo que debemos de saber es medir de forma general cuáles son esas intenciones que van teniendo los peregrinos y construir un camino que les satisfaga en su experiencia y además intentar hacer que comprendan que el camino tiene sustancias de base como es esa experiencia transformadora que deben de aprovechar, aunque no sea el motivo fundamental, sí que después estamos viendo que eso se acaba convirtiendo en uno de los hechos fundamentales que aprecian a la hora de hacer la peregrinación. Después, sobre la multiplicación de caminos yo aquí tengo poco que decir. Es decir, vamos a ver, el camino en uno o dos de sus itinerarios está resultando un éxito. Cuando hablabas de reorientar a la gente, yo es que creo que el camino todavía tiene una capacidad de carga impresionante. El camino de caminos. Es decir, porque, oye, por el Primitivo, por el norte, están pasando un 5% de peregrinos. Eso da para un crecimiento exponencial. Pero también hemos visto este año que en el camino francés, el año en que mayor número de peregrinos ha venido, no ha colapsado en el verano. Es decir, no ha habido que abrir pabellones, no se generó alarma, no hubo que generar espacios públicos alternativos, añadir. ¿Por qué? Porque la oferta privada de las empresas y de los particulares a la hora de alojar a los peregrinos está creciendo y está dando la respuesta inteligente y lógica a una demanda que va creciendo. Y hemos visto, pese a que teníamos hablados con alcaldes, sobre todo en las principales zonas en las que se produce el mogollón, Sarria, Palas de Rey, Portomarín, no hubo que activar ningún plan específico para aumentar el número de capacidad de carga del camino francés. Algo que a mí realmente me ha satisfecho muchísimo. Con lo cual, los que pasen, es decir, otra cosa es la elección. Si eliges el mes de agosto, vas a hacer un camino muy acompañado. Si eliges el mes de enero, vas a ir tú solo durante todo el camino. El camino también son las ventajas que tiene. Es decir, tú puedes modelar el camino en base a tus intereses. A mí, cuando me vienen protestando los peregrinos de largo recorrido, yo se lo digo con claridad. Oye, es que no empieces un camino de largo recorrido donde quieras estar solo en el mes de julio. Porque lo que no podemos hacer es un camino a tu medida. Si no, lo que haces es cogerte pues, otro camino que no exista y vas tú solo, por donde tú quieras. Pero en julio el camino está lleno de gente y en agosto también. ¿Quieres hacerlo solo? Te coges un buen paraguas, te coges un chubasquero y lo empiezas a hacer en el mes de enero o febrero, que con alta probabilidad vas a encontrar muy pocos peregrinos en el camino. Los itinerarios. Yo creo que hay otra cosa que se llaman itinerarios culturales, que también es importante. Tú lo has dicho, la senda de los arrieros. Es que la senda de los arrieros era el camino de los arrieros. Punto. No era el camino de Santiago, era el camino de los arrieros. Por allí pasaban peregrinos, sí, pero fundamentalmente era un camino que tenía un servicio y que tiene una historia lo suficientemente rica para generar un itinerario cultural específico. La Vía König. La Vía König la promueve un monje suizo y dura 50 años. Y específicamente para peregrinos alemanes y suizos.
Claro, es decir, en aquel momento la Vía Cuni se convirtió en el bestseller de los libros de viajes en el siglo XV, finales del XV, principios del XVI, pero tuvo una duración muy limitada. ¿Por qué? Porque el señor Cuni no quería subir arriba y lo que quería hacer era llegar por los valles. Bueno, pues me parece muy bien. Y el recorrido es precioso, y yo he estado con los de Vía Cuni. ¿Eso da para un camino? No, como mucho te da para una variante. Ellos la tienen establecida y los resultados que tienen de paso de peregrinos pues es muy ajustaditos, muy ajustaditos. Entonces yo a aquel que lo quiera lanzar, que lo mida, que lo vea, pero yo desde la comprensión que puedan tener los alcaldes a querer que los caminos pasen por ahí, lo que pido es que se permita el desarrollo de los caminos que ya están establecidos, porque todavía hay mucho que trabajar en los caminos de Santiago y mucha labor promocional y sobre todo mucha coordinación entre las administraciones y las comunidades autónomas. Vivimos en un país altamente descentralizado, que a veces eso trae muchas ventajas, pero también trae muchos inconvenientes. Lo tenemos, por ejemplo, en el Camino del Norte. El gobierno autónomo del País Vasco es muy poco receptivo al desarrollo de políticas de promoción y de protección y de cuidado del Camino de Santiago. ¿Qué pasa? Que si justo te cortan la entrada al Camino de Santiago por donde entra en España, pues es muy difícil desarrollar esa ruta. Estamos empeñados en ella, Asturias y Galicia, pero mientras Cantabria y el País Vasco no se pongan las pilas, y el Gobierno de Aragón también, para promocionar la entrada por Jaca, que siempre fue muy importante y que cada vez tiene menos peregrinos porque no se está haciendo nada en ella, ni en la mejora vía, pues es complicado. El camino francés es un camino donde las comunidades autónomas están viendo los resultados, pero cuidado, hay comunidades autónomas que no se han puesto las pilas en según qué zonas y están viendo resultados. En el camino francés está pasando que muchos peregrinos llegan a Burgos, se montan en un autobús, bajan en León y en León siguen el camino de Santiago, porque el camino entre Burgos y León les parece un coñazo. Y muy duro y muy feo. No es cierto que sea feo, es una parte de España que me parece preciosa, pero que yo creo que está mal promocionado y que está mal gestionado en ese tramo específico. Y eso genera respuestas de los peregrinos. Bien, tenemos tiempo para una última pregunta breve que creo que queréis hacer tú. Y nada, en la última pregunta del Congreso y pues clausuramos. Mi pregunta creo que es para los tres, pero la que mejor me lo puede solucionar es Begoña, y es: ¿qué tienes que hacer para hacer el Camino de Santiago? O sea, ¿a qué tienes que recurrir? Y no, porque no es simplemente te pones en el Camino de Santiago y te pones a andar. Tienes que llevar un registro de las paradas que estás haciendo y más cosas. Lo primero, tener ganas de caminar o de andar en bicicleta. Y luego ya planificarlo, ya sea por tu cuenta, ¿vale? Alojándote en albergues municipales, o ya sea a través de una agencia de viajes como nosotros. Vas a comenzar tu camino donde tú desees, en el punto donde tú quieras, porque esto va a depender, como decía Ildefonso, de los días de los que tú dispongas. Si tú quieres conseguir la Compostela, que es el documento que acredita que has realizado los 100 últimos kilómetros del Camino de Santiago a pie o a caballo, o los 200, ¿vale?, en bicicleta, que serían 200, tienes que llevar tu pasaporte del peregrino, es decir, la credencial del peregrino, e ir sellándola diariamente en el tramo gallego al menos 2 veces al día. Yo siempre lo digo, al final, cuando tú llegues a Santiago y entregues esa credencial, te van a poner el cuño de la Catedral de Santiago y te van a dar tu Compostela. Es decir, te van a devolver también la credencial. Es un recuerdo maravilloso de todos los lugares por los que has pasado. Es decir, pon el sello donde duermas, pon el sello, si, no sé, pues por decir algo. Si paras en una panadería a comprar una barra de pan o si vas a la farmacia porque necesitas una venda. Es un poco el recuerdo de tu recorrido por el Camino de Santiago. Si vas a llevar la mochila contigo, es decir, tus cosas contigo, tienes que llevar en esa mochila no más del 10% de tu peso, ¿vale? Y ya, si bueno, pues viajas con nosotros, por ejemplo, con T-Travel, te llevamos el equipaje de un lugar a otro. Por lo tanto, ahí tú solo tienes que llevar lo imprescindible, es decir, un poquito de dinero. A día de hoy, bueno, ya antes de la pandemia, pero hoy más todavía, prácticamente en todos los lugares del Camino de Santiago se puede pagar con tarjeta, documentación. Y pues yo te diría que una botella, pero reutilizable, para poder rellenar el agua en las fuentes que te vas a ir encontrando a lo largo del camino. Vale. Un poquito de frutos secos y chocolate como mucho, por si en un momento dado hace mucho calor y necesitas reponer energía. Básicamente, creo que no me estoy olvidando de nada. Y una bolsa plástica que cuando la llevas del albergue, todo lo que tú generes de residuos lo metes en la bolsita y cuando llegas al albergue de noche la depositas allí.
y el camino Basuraleza 0. Muy importante, claro. Yo estaba pensando en la mochila que llevas contigo, que claro, que también vale, efectivamente. Es un poco eso. Y una vez que estás en el camino, pues de lo que se trata, y sobre todo cuando vas a hacer el Camino de Santiago organizado con una agencia de viajes como nosotros, de lo que se trata es de que disfrutes, de que vivas el Camino de Santiago, de que si me apetece ahora mismo pararme aquí y estar 10 minutos escuchando el canto de los pajarillos, voy a estar. Si me apetece pararme a hacer 4 fotografías, voy a estar. No hay un tiempo estipulado. Es decir, yo hoy comienzo, por poner un ejemplo, en Sarria y tengo que llegar a Portomarín. Da igual que llegue a las 12 del mediodía, a la 1 del mediodía, a las 6 de la tarde que a las 10 de la noche. A lo largo del camino, a lo largo de las etapas y sobre todo en el Camino de Santiago hay mucha infraestructura. Voy a poder parar para tomar algo fresco, algo caliente según el tiempo, comer y demás, ¿no? Y luego al final del día en el pueblo voy a tener mesones, restaurantes, bueno, de todo donde poder también, alimentarme, ¿no? Yo creo que lo más fundamental es esa pequeña organización y sobre todo, si quieres disfrutar del camino, que cuentes con el apoyo de una agencia de viajes, porque tú lo único que vas a hacer es llegar a Sarria, caminar y disfrutar. Y un poco lo que decíamos antes y por el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Y seguir esos 10 puntos del decálogo de Camino Clean, es decir, no gritar, no estorbar a la fauna que está en ese momento. Importante, que yo tengo visto muchas veces a muchos peregrinos en el Camino de Santiago ir con unos cascos, cada uno con su vida que haga lo que quiera. Yo no lo recomiendo, porque si en ese momento, por ejemplo, estoy pasando por una zona donde estoy escuchando algo y miro, pues a lo mejor veo una liebre, o quien dice una liebre, pues a lo mejor tengo la gran suerte, dependiendo del camino que esté recorriendo, de ver un ciervo, algo que normalmente pues en la ciudad o en el pueblo donde viva o aldea, pues a lo mejor no lo puedo ver, ¿no? El Camino de Santiago está para disfrutarlo, para vivirlo y como empezaba al principio, mejor dicho, decía al principio, para dejar nuestra huella pero no nuestra marca, que eso es muy importante. Bueno, muchas gracias. Ha sido una mesa muy interesante, han salido muchas cosas que nos llevan a reflexionar y a pensar y efectivamente muchas líneas también de trabajo en el futuro, ¿no? Gracias Begoña, Cesario por vuestra participación. Ildefonso, por favor, quédate para cerrar el acto y le ruego por favor al gerente otro gerente de Espourense y al delegado de la Xunta que suban a la mesa para cerrar este congreso.